yo quisiera preguntarles si consideran, o más bien, qué es lo que consideran que hace falta en términos de legislación o en términos de juzgamiento para tener una claridad en los casos de violencia política o de paridad de género. Si ustedes consideran que debe establecerse en la ley o en la Constitución la obligatoriedad de juzgar con perspectiva de género por parte de las y los impartidores de justicia. Y también, por ejemplo, el tema de nulidad de elección por violencia política, por razón de género, es algo en lo que ya avanzamos. Tenemos 2 sentencias en donde hemos ya anulado una elección por violencia política, pero me parece que, o más bien les preguntaría si habría que dejar muy claros los puntos en donde se pueda tener esta claridad para determinar violencia política por razón de género, en donde tal vez el porcentaje de la votación no deba ser determinante. En fin, me gustaría, por supuesto, escuchar su visión al respecto. Por lo que toca la pregunta de la magistrada Mónica Soto relativa a la interpretación y al espacio que si se invaden competencias entre el derecho parlamentario y el derecho político electoral, yo creo que vale la pena contextualizar rápido que nuestro sistema jurídico se incorpora o se ubica dentro de las familias de derecho romano, germánico, canónicas, que básicamente a partir de Napoleón, del residencialismo francés, buscaron codificar toda la vida, tanto civil, en el Código Civil, como la vida política, que luego ya se refiere de manera plástica en la Constitución de los Estados Unidos, pero mientras que el sistema romano, germánico, canónico se queda limitado a esa codificación, el sistema anglosajón, como lo sabemos bien todos, pues da referencia a los casos concretos, a los casos específicos que va resolviendo un tribunal jurisdiccional. Y me parece que ambos sistemas tienen que evolucionar hacia incorporar aspectos uno del otro. Y se está viendo cómo en el sistema anglosajón está creciendo cada vez más una visión codificadora, legisladora. Igual me parece que en el ámbito de las familias pertenecientes al sistema romano, germánico, canónico o de derecho codificado, tienen que ir avanzando a hacer cada vez más, a incorporar cada vez más los precedentes que dictan los órganos jurisdiccionales. Y esto, por ejemplo, se ve como en la construcción de la Unión Europea, el Tribunal de Estrasburgo ha sido determinante en la construcción de las fortalezas de esa Unión Europea, que no obstante ser parte de la familia romano-germánico-canónica, hoy ya el tribunal ha marcado pautas a la legislación interna como a la legislación de la Unión Europea por los precedentes que vas definiendo caso por caso. Y esto me parece que es muy relevante, que tanto en sistema de impartición de justicia general nuestro, con la propia Suprema Corte de Justicia, como en el caso del Tribunal Electoral, puedan, dentro del marco constitucional, ir resolviendo todo el tipo de situaciones no previstas, imprevistas de manera particular en los códigos o en las leyes de nuestro país. Voy a recordar con ustedes una plática que tuve hace años con el entonces presidente de la Sala Superior, el magistrado don José Luis de la Pesa, sin duda uno de los grandes creadores y grandes impulsores de lo que hoy tenemos. No en balde el auditorio principal de su Sala Superior lleva su nombre. Bueno, platicando con él sobre la nulidad abstracta después de las sentencias que anularon la elección de Tabasco y la elección de Colima, como lo recordaron aquí, creo que la doctora Rauri. Le decía yo, oiga, don José Luis, ¿qué hacemos con la nulidad abstracta? Y me dijo, mire, don Jorge, la nulidad abstracta en realidad debiera llamarse nulidad melate, porque está basada en lo siguiente:
no teníamos pruebas en realidad de que se hubieran violado los principios fundamentales, pero nos latía que habían hecho fraude. Entonces, pues decidimos crear esa nulidad abstracta a partir de principios generales y de interpretaciones sistemáticas y funcionales. Yo solamente lo que sugiero es que la interpretación sistemática y funcional debe tener ciertos límites, y lo mejor es que los jueces se apeguen en la primera interpretación, que es la gramatical, y luego ya discutimos porque ya hubo otra sentencia de la Sala Superior respecto de radio y televisión, que donde el código decía que no se podía hacer eso, la Sala Superior interpretó que donde decía no, decía sí. Y entonces nos metió en unos problemas gigantescos. En fin, hay que poner un límite a la creatividad interpretativa de los jueces de todos los niveles, creo yo. Se ha reiterado el tema de delimitar la frontera entre derecho electoral y derecho parlamentario. Es una necesidad, es un vacío que tenemos, pero coincido con Dulce María Sauri que ante los vacíos, qué bueno que el Tribunal Electoral haya podido resolver problemas como lo de la constitución de una mayoría artificial, porque se trata todavía de un aspecto constitutivo de la nueva legislatura en cada caso y que puede caber perfectamente en la interpretación del derecho electoral, pero hay que profundizar en ello. Se ha abordado también el tema de la vida interna de los partidos. Originalmente en 96, cuando se instituyó el juicio de protección para los derechos políticos del ciudadano, se incluían los derechos del militante. Se incluía porque buena parte de los derechos ciudadanos se ejercían en aquel tiempo solo a través del monopolio de los partidos políticos que tenían el monopolio de la candidatura. Todavía no había candidatura independiente. Entonces el derecho de asociación, el derecho de votar y de ser votado pasaba por los partidos y los partidos estaban sustraídos al control jurisdiccional de la protección de los derechos políticos del ciudadano. Sin embargo, algunos partidos de oposición en aquel entonces rechazaron la posibilidad de que se aprobara tal derecho de los militantes con el argumento de que era la mano del gato del partido hegemónico queriéndose meter en la vida interna de los partidos de oposición. Por lo tanto, la norma original fue solamente de protección de los derechos del ciudadano. Sensatamente, el Tribunal Electoral creó jurisprudencia de que había que también tutelar los derechos del militante y se basó en algún elemento que se nos quedó en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación de los actores de ese juicio, entre los que se incluían los partidos, y el argumento del derecho al debido proceso que tenía todo ciudadano, y la jurisprudencia se estableció que también el tribunal podía tutelar derechos del militante. En 2007-2008, como senador de la República, me tocó contribuir a empujar la constitucionalización del tema en la Carta Magna, bajo el argumento de que los partidos tenían una serie de derechos y prerrogativas: financiamiento público, acceso a los medios de comunicación, monopolio de la candidatura, participación en los organismos electorales, franquicias postales y telegráficas, pero no tenían obligaciones con la ley. Y eso, dice doctor García Pelayo, hace la distancia entre estado de partidos y partidocracia. Y entonces se incluyó la tutela de los derechos de los militantes. Quizá Jorge Alcocer tiene razón de que hay que perfeccionar como requisito de procedibilidad que haya mecanismos de justicia intrapartidaria. Mónica Soto se refería a nuestras participaciones en 94, qué bueno. Yo en aquel entonces acuñé una expresión que decía, como director del IFE, que exceso de suspicacias había que tener exceso de garantías. La suspicacia podía ser por irregularidades ciertas o por estrategias partidistas deslegitimadoras. Y eso hizo un abigarrado y complejo sistema electoral con mucha proliferación de normas y además con carestía en el sistema electoral. Esto habría que irlo resolviendo en la medida misma que va avanzando la consolidación
de ese sistema de justicia electoral, pero el sospechosismo siempre está presente. Le decía yo alguna vez a Karina Perelli, siendo la directora de la Asistencia Electoral de Naciones Unidas, pusimos en la Constitución que los principios rectores de la función electoral en orden alfabético eran certeza, legalidad, imparcialidad, independencia y objetividad. Luego se han agregado otros, pero que no habíamos puesto el principio de principios que estaba detrás de todos esos, que era la desconfianza. Y en la medida que hay desconfianza, hay candados, sobrecandados, contracandados y recontracandados que han contribuido a esta proliferación legislativa en la materia a la que de alguna manera se han referido algunos de los participantes. El magistrado Silva mencionaba un tema que hay que hacernos cargo de él, la presencia de la delincuencia organizada en los procesos electorales, que fue muy clara particularmente el año pasado. Los expertos dicen que la delincuencia organizada empieza por enfrentar al Estado, sigue por infiltrarlo y termina por capturarlo. En México, en amplias zonas del territorio nacional, tenemos ya una delincuencia organizada que está abocada a capturar al Estado, vía incluso los procesos electorales. Y deberíamos tener la normatividad, obviamente, de lo que se tenga que hacer desde el lado penal, pero también lo que se tenga que hacer desde el lado electoral para impedir esta degeneración de nuestra democracia que terminara de ser una democracia delictiva. La legislación con perspectiva de género. Me parece que más que buscar una reforma constitucional o una reforma a las leyes de impartición de justicia, tiene que hablarse de la perspectiva de género a través de las sentencias. Tanto las sentencias en materia electoral y no electoral. Las sentencias en general tienen que señalar con claridad cómo se está aplicando la perspectiva de género para juzgar. Y hay, a partir de esas sentencias, manera, vamos a decir, de hacer una revisión crítica para tratar de mejorar y superar aquellos parámetros que permitan a las juezas y a los jueces, magistradas y magistrados, aplicarlo.